Paz y bien, niños, ¿cómo están? Somos bendecidos y protegidos por el Señor. Les saluda Miss Amelia del curso Educación Religiosa y el día de hoy vamos a hablar de la Iglesia, Reino de Dios. ¿Cuál es la definición de la Iglesia? Se denomina Iglesia al conjunto de fieles unidos por la misma fe y que celebran las mismas doctrinas religiosas. También es el edificio que consagran a Dios y que le dedican culto. Lo que es la Iglesia en el reino. Para comprender, pues, lo que es la Iglesia, es necesario comprender previamente lo que es el reino de Dios. La Iglesia tiene que ajustarse al reino de Dios y hacerlo presente entre los hombres. Por lo tanto, la Iglesia es lo que tiene que ser en la medida en que ella misma vive la realidad del reino y así hacerlo presente en el mundo y en la sociedad. Y por el contrario, una iglesia que no viva el reino de Dios no puede ser la verdadera iglesia que Jesús quiso. La iglesia es una comunidad de personas unidas y apartadas por Cristo y para Cristo, que han sido redimidas por medio de la gracia y el sacrificio de Cristo, restauradas a la imagen de Dios por la obra transformadora del Espíritu Santo. Se convierten así en el cuerpo visible de Cristo y en pueblo de Dios, para traer salvación, sanidad y restauración al mundo por medio de la vivencia del mensaje del Evangelio del Reino. La Iglesia es la esperanza de Dios para el mundo. Es un grupo de personas comprometidas en obediencia con los principios, valores y enseñanzas de Cristo para la extensión de su reino, de manera que su estilo de vida refleje el amor y la justicia de Dios. Es una comunidad que promueve, acepta y genera la unidad en la diversidad. La Iglesia practica el sacerdocio de todos los creyentes. Todos y cada uno de los que somos parte de ella, somos convocados para aportar en la misión con los dones, talentos y habilidades que Dios reparte a cada uno conforme a su gracia. La Iglesia es el agente promotor del reino. Es una comunidad cristocéntrica que responde al llamado de Dios en el contexto de la sociedad, pero responde con más palabras y obras. ¿Qué es el reino de Dios para la Iglesia Católica? El concepto reino de Dios o reino de los cielos es un reino en el cual Dios es el gobernante y juez, cuya sede es el cielo. Al igual que los reinos de la tierra, esta forma de gobierno sería de monarquía absoluta con jerarquía piramidal, siendo los súbditos la humanidad. ¿Cuál es la relación entre la Iglesia y el reino de Dios? El reino de Dios es la voluntad divina de todos los seres humanos, seamos respetados, crezcamos en valores y seamos felices. La Iglesia es el pueblo de Dios reunido comunitariamente para lograrlo y estos no pueden destruir la obra del Espíritu de Dios, sino completarla. ¿Cuáles son los valores del reino de Dios? Y estos son los valores del reino de Dios: verdad, amor, justicia y libertad. La verdad nos hará libres. El amor nos unirá como hermanos. La justicia nos hará solidarios. Y la libertad nos hará sentirnos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir buscar el reino de Dios? En la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 17, nos da una definición del reino de Dios.
porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto nos da a entender que el reino de Dios es Cristo en el corazón y estar llenos de su Espíritu Santo. ¿Cuál es la promesa de salvación hecha por Dios? Dios prometió en el paraíso que una mujer humillaría a la serpiente al dar a luz a su hijo. Esa mujer es María, la nueva Eva, libre de pecado original. Desde antes de su concepción, gracias a la obra redentora de su Hijo Jesús, quien nos libera del mal y de la muerte eterna. ¿Qué se debe hacer para entrar en el reino de Dios? Como primer punto se puede decir que para llegar al reino de Dios solo basta con ser una persona de bien, la cual no tiene odio en su corazón y tampoco quiere hacer el mal a nadie. Para llegar al reino de Dios es importante no tener rencor, por lo tanto, saber perdonar a los demás, así como Dios nos perdona a nosotros. Recuerda que el mejor camino para llegar al reino de los cielos es la sencillez y la humildad. Es hacernos pequeños ante los demás. Bien, chicos, espero que el tema de hoy les haya agradado y recuerda, siempre debemos orar por la unidad de la familia y por todos aquellos que se encuentran en la calle abandonados. Nos estamos encontrando en la próxima clase. Que Dios los bendiga y los proteja siempre.